Bienvenido el mes de julio y le vamos siguiendo la pista a la energía de Marte. Julio es un mes que marca mucho la diferencia en las capacidades de lo que vamos a hacer y también en los acontecimientos que estamos por vivir. Hay demasiada energía en el ambiente y todo en simultáneo. Casi que todo está pasando mm, tipo dominó, efecto dominó. Primero entra Quirón en Tauro, luego tenemos las energías de Urano en Géminis. Hace muy poco, hace 4 días, para finalizar el mes de junio, entró también Marte en el signo de Géminis y esto nos pone en una actividad distinta a la que veníamos haciendo. Ahora mismo se está perfeccionando, se está moviendo en el cielo unos temas que quizás algunos de nosotros podamos sentirlo en distintas áreas de la vida o que se pueda referenciar también a través de la agresividad. Creo que el ambiente está ofreciendo un tono distinto, un tono particular, un tono poco conocido, y esto tiene mucho que ver con los movimientos que Marte va a estar realizando ahora en 4 días. Pero tratándose de Marte y tratándose del aspecto que se está formando, a veces no necesitamos esperar que llegue el día exacto. Está por formarse una gran conjunción planetaria, Marte conjunción Urano, y esto en el signo de las ideas, en el signo de la comunicación o en el signo del grito, porque cabe resaltar que cuando Marte llega a Géminis hay un impulso y hay una necesidad de llenar un algo o de gritar un algo, de darle voz como a un tema colectivo, tocando también las energías de Urano, que se puedan estar fomentando en la cotidianidad. No son temas malos, no son temas buenos, pero sí nos ponen en muchísima actividad en el mes de julio. Es como si el mes de julio prácticamente nos invitara a todos a dar un grito de algo, a dar un grito de algo que empieza a emerger dentro de nosotros, que pide un cambio o que pide una renovación o que pide, ¿por qué no decirlo también? Una rebeldía. Algo como decir, me voy a rebelar frente a la vida o me cansé de esta situación o ahora no quiero seguir viviendo esto y si lo quiero vivir de una manera distinta. Entonces, por lo general, cuando Marte llega a Géminis, que esto ocurre, calculen ustedes cada 2 años, casi siempre la energía de Géminis estaba limpia. No había otro planeta que pudiera haber en Géminis que le diera quizás mayor actividad a lo que pudiera ser Marte. Eso en temas anteriores o eso en años atrás. En esta oportunidad del mes de julio, pues recibimos este mes con una energía muy volada, porque ahora Marte le corresponde hacer una conjunción con el planeta de la rebeldía. Entonces, calculen ustedes, Marte es la chispa, es el fósforo, es prácticamente la capacidad de accionar o de llevar a cabo algo que nosotros queremos manifestar, porque si bien es cierto que el planeta tiene la acción, al signo que llega se viste y adopta esas características típicas de ese signo. Entonces, si nosotros analizamos cuál es la energía de Géminis, pues es muy fácil comprender que algo se debe comunicar o algo se debe hacer en el ambiente. No está contemplado dentro de la astrología como uno de los tránsitos suaves o uno de los tránsitos lentos. No, no está contemplado esto. Siempre que Marte, que es un planeta personal, y Urano, que es un planeta transpersonal, siempre que se encuentran en llave, siempre que hacen una conjunción en el cielo, pues algo se siente, algo es evidente, no se puede tapar con algo, no es superficial, porque Urano también tiene un golpe de acción. Urano a veces creemos que solamente la acción la tiene Marte, pero Urano también tiene una capacidad disruptiva, Urano también genera una cantidad de movimientos y como va a estar aquí 7 años, es quizás el primer golpe, llamémoslo de esta manera, el primer golpe que invita Urano y conjunción Marte a decir, bueno, esta dinámica cambia, le damos la vuelta y se genera la fuerza que nosotros podemos accionar en algo. Ahora voy a compartir la carta para mirar un poquitico más a fondo qué tanto, qué tan favorable puede llegar a ser para algunos de nosotros y sobre todo cómo saberlo aprovechar en una línea de tiempo y en una línea de acción pues que nos permita en este caso tener unas energías muy distintas. Otra cosa, no podemos leer únicamente la interpretación de conjunción Marte-Urano en Géminis, no la podemos leer por separado. Hay aspectos que sí se dejan leer de esta manera y no pasa nada, está muy bien,
pero en esta ocasión se requiere interpretarlo con los demás acompañamientos que hace este aspecto. O sea que para hablar de Marte en conjunción a Urano, obligatoriamente tenemos que tocar a Plutón que está en Acuario, obligatoriamente tenemos que tocar a Neptuno porque está siendo también el cajón de lo que permite a Marte accionar en Géminis y obligatoriamente tenemos que hablar también de la entrada de ayer de Júpiter en Leo. Entonces se va formando una especie de cajón, se va formando una especie de bañera cósmica, por así decirlo, entre las puntas de estos cuatro planetas, que además ahora lo van a ver cuando comparta la carta, está súper alineado para que sea un tránsito a 4 grados, prácticamente Neptuno a 4 grados, Marte y Urano a 4 grados, Júpiter a 4 grados, es decir, todo está ubicado junto con Plutón también a 4 grados. Entonces va un poquito más allá de lo regular, va un poquito más allá de lo normal. Si es un fogonazo de energía, no vamos a decir que no. De todas maneras, estas conjunciones pues siempre dejan algo bueno. Llega a romper porque de todas maneras podemos interpretar a Marte con la acción uraniana que llega a cambiar un matiz o llega a cambiar la dinámica de algo ya conocido. Y esto se va a estar perfeccionando, calculen ustedes ahora este 4 de julio. Entonces, este fin de semana, a partir de hoy, 1 de julio, que aprovechamos para darle también la bienvenida. Calculen ustedes miércoles, hoy miércoles, mañana jueves 2 de julio, viernes 3, el sábado 4. Este sábado 4 que vamos a tener este Marte conjunción Urano, que es una energía tan definitiva, tan cortante, porque es darle también la necesidad que requiere quizás algo en nuestra vida si lo llevamos a título personal por el lado de Marte, pero voy a compartirles, quizás no soy tan amigo muchas veces de dar este tema de los aspectos tan general o tan mundano, pero es que tratándose de los tres planetas transpersonales, obviamente vamos a verlo también concatenado con el afuera. Entonces no es solamente un tema que vayamos a vivir de manera tan personal, sino que obligatoriamente va a estar referenciando situaciones a nivel colectivo, colectivo por el medio de las redes, colectivo a través de los eventos que nosotros venimos viviendo, que ya han pasado también, porque sí, es uno de los tránsitos que más movimiento, calculen ustedes, más movimientos logra generar, ¿no? Logra también como abrir espacio. La función de este aspecto es abrir espacio en nuestra vida. Ahora, el punto es dónde lo va a abrir, en qué áreas de mi vida lo va a abrir, en qué áreas de mi vida me siento yo seguro, en qué áreas de mi vida quisiera que esto cambiara o no. Entonces, como que por ese lado es que más lo vamos a tomar o lo vamos a ir concatenando. Importantísimo compartir la carta. Voy a permitirme feliz miércoles también para ustedes, 1 de julio, bienvenidos. Usualmente estamos en las mañanas. Familia TikTok, bienvenidos también. Familia Facebook, familia Instagram, un abrazo también para ustedes por estar siempre aquí en esta sintonía y yo me voy a permitir compartir la carta por este lado y de acuerdo a esto poder tener un matiz un poquitico más profundo de lo que va a estar ocurriendo. Bueno, este mandala que vamos a poner aquí hace referencia, esta carta está haciendo referencia a lo que va a ser el evento o este fin de semana. Digamos que aquí vamos a entender un poquitico más o me queda más fácil, digamos de esta manera, me queda mucho más fácil ilustrar los movimientos que se van a estar viviendo en relación justamente a este fin de semana. Entonces, aquí podemos, lo vamos a mostrar, yo me voy a ayudar acá con una flecha de color rojo, quizás que podamos mostrarlo desde esta línea. ¿Dónde se va a dar la conjunción? Aquí está, aquí tenemos a Marte a 3 grados y tenemos a Urano a 3 grados. Entonces, ya en este momento tenemos a la energía de Marte, esto es importante que le vayamos dando forma, Marte y de otra parte tenemos al planeta Urano. Entonces, siempre que están en conjunción estos dos planetas, fíjense que una conjunción a lo que nos invita, a lo que nos convoca una conjunción, en este caso es a unir esas dos energías, conjunción, a unir esas dos energías, poderlas conectar con nuestra vida o con nuestro cotidiano y aparte de hacer ese trabajo
de unir, podemos decir que en el ambiente se genera una energía para poder cruzar, hacer un híbrido con la energía de Marte y con la energía de Urano en el signo de Géminis. Cabe resaltar que este aspecto o esta combinación, esta energía, ninguno de nosotros que estamos vivos, bueno, de pronto una persona que tenga más de 95 años, sí, porque la última vez que estos dos planetas, Marte y Urano, se encontraron en el signo de Géminis fue, calculen ustedes, hace más de 90 años. 84 años por el lado de Urano y unos 2 años, unos 86 años. De pronto, una persona que tenga 90 años podría decir: "Sí, yo viví hace 90 años, 88 años, la conjunción de Marte y Urano". De resto, todos los que nacimos de ahí para acá, no habíamos tenido la oportunidad de vivir un aspecto como este. No habíamos tenido la oportunidad de tener una energía de Marte y Urano. Casi siempre, si nos empezamos a mover en la vieja data, pues es fácil recordar que en este mes de julio vamos a tener muchos aspectos que hace más de 70, 80 años no los tuvimos o no los vivimos. Porque si ustedes me preguntan cuándo fue la última conjunción de Urano-Marte en el signo de Géminis, calculen, casi 90 años. Después de 80, 85, mal contados, 88 años, volvemos a tener en este 2026, ahora, este fin de semana, este sábado, 4 de julio, volvemos a tener lo que ocurrió hace 80. Claro, no significa que vaya a pasar exactamente lo mismo. No, nunca va a pasar lo mismo. Pero sí nos está hablando que esa misma energía vuelve a tener protagonismo, que esa energía de Marte, que esa energía de Urano empieza a manifestarse de manera colectiva, porque hay algo que este planeta Urano, sobre todo cuando se encuentra con Marte, le facilita la capacidad de accionar una cantidad de procesos en comunidad. ¿Cómo lo podemos ver representado en el colectivo? ¿Cómo podemos ver representada esta energía un poquito más abierta? Yo sí creo que todo lo que ocurra con Géminis siempre va a ser favorable. No es porque Géminis sea el favorito del zodiaco, no, pero con Géminis hacemos los acuerdos, con Géminis logramos entender al otro, con Géminis podemos de una u otra manera hacer puentes o hacer un tipo de conexión, ¿sí? Con Géminis como que es el signo del diálogo, es el signo que dice, bueno, ¿cómo podemos arreglar esto? Es el signo también que nos invita a poder ver las dos caras de la moneda. Entonces, es interesante verlo desde allí, es interesante saber que podemos hacer muchas mediaciones, podríamos llamarle a esto mediar en áreas de nuestra vida, y también ser conscientes que esta energía nos invita a ser mucho más impulsivos, a poder comunicar algo o simplemente a poder, digamos que desde la vieja astrología podemos mencionar esto como la rebeldía, como que a qué me voy a rebelar, ¿no? ¿Qué me lleva a un punto de cansancio donde esto me pide como estallar? No es un tránsito fácil, de todas maneras Urano en relación con Marte pues no es algo superficial, no es un tránsito que pase desapercibido, todo lo contrario, si solo Urano tiene una gran capacidad de generar una transformación o de romper los parámetros que se venían formando, pues le llega a casi nadie, que es Marte, como la fuerza, como la energía, por así decirle, como la mano amiga que le ayuda a cometer esta acción o estos cambios, ¿no? Bueno, por acá aprovecho para saludarlos. Dice por acá Jimena Bondano. ¿Marte es el regente de qué? ¿Urano es el regente de qué? ¿Qué tiene que ver que Mercurio esté retrógrado? Bueno, Marte es el planeta regente de Aries y Marte es el planeta regente de Escorpio. Entonces, cuando Marte se encuentra con Urano, tiene una gran capacidad de accionar cambios repentinos y situaciones que se puedan transformar en nuestra vida con mucha inmediatez. Son dos energías planetarias que se encargan de revolucionar no solamente las comunicaciones, sino también de revolucionar la forma de pensar. Entonces, es una combinación de éxtasis con es una combinación de éxtasis con testosterona, una combinación de capacidad de adrenalina pura,
y con unas gotas de muchísima velocidad, más un poco de electricidad del sistema nervioso. Esto es como un gran cóctel que se puede dar en un signo que al tratarse de Géminis relaciona mucho nuestra forma de pensar y relaciona mucho también la capacidad del sistema nervioso. Creo que ahora los estudios, por lo menos algunos estudios que se basan en la neurociencia y que tocan algunas líneas a través de la neurolingüística o lo que nosotros podemos desarrollar, por ejemplo, como la programaciones, todo lo que tenga que ver con la bioscodificación o todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso, pues estos son tránsitos que aceleran estos procesos dentro del colectivo. Entonces, sí lo podemos ver como unos aires, digamos, muchos movimientos o mucha capacidad de poder responder a algo o también de una manera disruptiva poder cortar muchas cosas. Casi siempre estos aspectos podemos ser nosotros los que los toquemos o ser nosotros los que los activemos, ¿no? También con nuestra voluntad. Dijiste algo clave ahí donde dijo Xiomara, dijo algo clave en el sentido que si esto está ocurriendo en el escenario de Géminis, pues hay que mirar el planeta regente de Géminis, que para tal efecto es Mercurio, y en este caso con Mercurio, pues esto tiene un tinte un poquitico más pendiente, esto tiene un tinte un poquitico más de quizás cuidado. Por eso creo que uno de los meses que trae muchísimo movimiento en este 2026, pues claramente es julio, con los aspectos que ya podemos relacionar. Como si echaras combustible al fuego, todo se dispara. Por ejemplo, esas son acciones típicas de poderlo ver. Sí es un aspecto incendiario, pero no solamente incendiario de cosas externas o de algo que se está quemando, incendiario en cada uno de nosotros. Sentir demasiada presión, sentir demasiado fuego y sentir también demasiada energía para poder explotar. Es muy normal, de acuerdo a la carta que tengamos cada uno de nosotros, pues también que lo percibamos como cierta incomodidad. Tengamos en cuenta que estos aspectos de Marte y Urano, pues casi siempre generan incomodidad, una fricción. Hay una fricción que para mí o no es cómoda, o no me aguanto, o yo no quiero, cierta rebeldía, porque es la manera en la que el universo permite que toda esta rebeldía también empiece a emerger. No para ahí, cabe aclarar que no para ahí. Voy a trazar una línea aquí en el mandala para que ustedes la puedan ver en color azul. Esta posición de Urano en relación a Marte tiene mucho que ver con el planeta Plutón. Entonces no podemos leer únicamente la energía de Marte y Urano, sino que también hay que hacerle concatenarla, hay que hacerle una sinastría, hay que leer el aspecto astrológico que se está formando también con Plutón, porque ahí no es solamente Marte y Urano. Fíjense que el hecho de que Plutón también esté en los primeros grados de Acuario, pues está emanando una energía, proyectando una energía aún mucho más directa, aún mucho más de capacidad fulminante, de acción explosiva, determinante hacia todo lo que está haciendo Marte y Urano. Es como estar entendiendo que hay una gran campaña a nivel colectiva o hay una gran campaña a nivel universo que nos invita a hacer grandes transformaciones, pero sobre todo desde la manera de pensar. Ahí es donde entra la palabra de Jimena que está preguntando y la retrogradación de Mercurio. La retrogradación de Mercurio a lo único que nos invita es a ser un poco más conscientes de las energías que son nuestras, de cuáles son aquellas energías que son propias y que nosotros no debemos externarlas o llevarlas hacia el afuera. Entonces, como hay tanta energía de movimiento, como hay tanta energía de cambio y que puede ir pegadita a caos. Muchas veces cuando hay un cambio repentino, casi que el caos es inminente que no aparezca. Va a estar implícito también la energía de caos, que puede haber cierto grado de caos o de crisis, ¿no? Frente a ciertas situaciones a las cuales se deba contestar de manera Urano-Marte. ¿Qué significa contestar de manera Urano-Marte? De ya para allá. Hay ciertas veces en la vida donde nosotros debemos dar una respuesta ya, de inmediato, como que poca espera, ¿no?
como que a veces te llegan cosas en la vida que tú tienes que tomar una decisión ya. Y alguien te dice, no, pero me tiene que decir ya sí o no. Si sí, lo va a hacer o no, no lo va a hacer. Si sí se va a meter a ese proyecto, si no te vas a meter al proyecto. Como que la vida también nos va colocando escenarios donde debo accionar de manera inmediata. La inmediatez. Una de las palabras que puede regir este tránsito Marte-Urano en Géminis en un aspecto astrológico de trígono, técnicamente hablándolo con Plutón en los primeros grados de Acuario, esto traduce la inmediatez, donde se deban tomar medidas muy de ya para allá. Ejemplo, la semana pasada, lo que estuvimos viendo con los acontecimientos en Venezuela. Fíjense que ocurrió un movimiento muy marcial, ocurrió un movimiento muy uraniano, muy plutónico, muy de placas tectónicas y demás, y todo esto hace que la energía se empiece a mover y obligatoriamente llevó que de manera colectiva se tomaran decisiones con inmediatez, ¿sí? No como que, vamos a ver si lo hacemos en diciembre, vamos a mirar si damos ayudas el otro mes, vamos a mirar si mandamos de pronto un avión el próximo año, vamos a programarnos. No, de manera colectiva se empezaron a recoger fondos, de manera colectiva empezamos todos a accionar, de manera colectiva la gente empezó a unirse. Encontraba yo algunos testimonios en personas que están viviendo en Venezuela y me decían algunos estudiantes, algunas personas que están formándose en astrología, otras personas que están, en este caso, en la membresía. Algunas de ellas me decían que están en Venezuela y que vivieron ese proceso. Me decían, Javier, es increíble cómo en Venezuela no habían muchas cosas. Pasa este acontecimiento del terremoto y hay una gran cantidad de cosas ahora. Hay comida, hay víveres, hay ayudas, por donde quiera que vayas encuentras retroexcavadoras, cuando aquí en Venezuela no era tan así, ahora están arreglando, hay gente, hay esto, hay lo otro. Increíble que tuvo que pasar un evento, una acción Urano-Marte, una acción momentánea, para que ahí sí como que todo empezara a aparecer, todo empezara a ocurrir. Bueno, pues esto es muy la relación de, fíjense cómo una situación de pronto caótica, de pronto caos, crisis, Marte conjunción Urano, que pueda ser explosiva o determinante, al mismo tiempo hace que ocurran una gran cantidad de temas benéficos, ¿sí? Y puedan ayudar a que algo pueda surgir. Entonces, es muy normal cuando Géminis es un signo que ofrece una característica muy mental. Géminis es un signo que ofrece una característica muy de ideas. Todo lo que pase en la zona Géminis, pues cabe resaltar que obviamente nos conecta a todos porque todos tenemos a Géminis en algún lugar de nuestra carta. Así no seamos de este signo, así no seamos ascendentes o soles, lunas, pues claramente todos al tener el mandala, en algún pedacito de mi vida me va a corresponder ese Géminis. Pues ahí en ese pedacito de tu vida donde corresponda Géminis, ahí justamente es donde van a estar ocurriendo esta gran conjunción Marte-Urano. Claro, ahí la vida nos está diciendo, mira, aquí está moviéndose una energía, aquí necesitas también hacer unos grandes cambios, ahí en esa área de nuestra vida, pues requerimos de empezar a hacer unas transformaciones. No me gusta y no soy tan amigo de utilizar estas palabras caos, crisis, ah, ¿qué otra palabra, qué otro sinónimo pudiéramos utilizar? Caótico, crítico, disruptivo, poco armónico, complejo, podríamos utilizar. No soy tan amigo de utilizar este tipo de palabras, pero tampoco podemos desaparecerlas del diccionario, tampoco las podemos desaparecer de nuestra vida, tampoco podemos hacer como si esto no pasara o como si no existiera. Evidentemente, la vida nos lleva tarde o temprano a vivir experiencias caóticas, a vivir experiencias críticas. Entonces, tampoco podemos decir, ay, no, esas palabras tan horribles, esas palabras tan feas. No podemos caer en ese cliché de, ay, esas palabras de caos, crisis, peligro. No, no, no. A mí que no me hablen de eso. Pues por el contrario, esto no se trata de evadir. También se trata de atender que en el diccionario existe la palabra caos, existe la palabra crisis, existe la palabra peligro
Y bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Si aprendemos a ver esto de frente y si aprendemos a mirar ahora con esta energía de Marte conjunción Urano en este signo de Géminis, cómo también vamos cambiando esa narrativa y vamos dándole una interpretación distinta a lo que esa palabra significa en mi vida y qué viene después, ¿no? Creo que cada uno de nosotros podemos estar viviendo un mini caos, cada uno de nosotros podemos estar viviendo una mini crisis y esto lo único que está pidiendo es diferente, que se rompa, que se termine, que se fragmente. Este es un evento, Marte, conjunción Urano en Géminis, que dice, esta manera se tiene que romper y hay que hablarlo, hay que gritarlo. Quizás cuando Marte llega a Géminis el volumen se le sube, ¿no? El volumen se sube un poco, el volumen empieza a tener otro tinte. Dicen por acá, siempre hay dos caras. Si hay crisis, hay cambio. Si hay limitaciones, hay oportunidades. Eso me encanta. Maestro, buenas desde, ok. Para que haya orden debe haber caos. Exactamente. Gracias por eso, porque por ahí hay que tomarlo. Por ahí hay que tomarlo. Por ahí hay que agarrar esta energía de Marte y Urano. El caos de algo, ¿no? El parto, el nacimiento, la herida, algo que se rompe, algo que se empieza a abrir y obviamente genera una fricción y obviamente genera una especie de dolor y también puede llegar a generar, ¿por qué no decirlo? Una especie de incomodidad, porque son aspectos que llegan a incomodar. La función de Marte y Urano no es cómoda, eso hay que decirlo. La energía de Marte y conjunción a Urano, esto no es algo que sea cómodo, que sea, pasó y ya. No, todo lo contrario. La función es atender situaciones y tener la capacidad de responder, como decíamos, de una manera de inmediatez. Bueno, a esto vamos a hacer otra línea. Quiero hacer unos trazos. Voy a borrar estas líneas por acá y vamos a hacer unos trazos de estos planetas para entender un poco este que me parece importante. Primero, tenemos un aspecto entre Plutón, figúrense ustedes, entre Plutón y Neptuno. Luego tenemos otro aspecto entre Neptuno y lo que está ocurriendo con Marte, en este caso, y Urano. Y luego tenemos a su vez una situación con los mismos Marte y Urano en relación a Júpiter, que aquí está. ¿Ya? Aparte de esto, vamos a tener claramente una oposición entre Plutón que está retrogradando y Júpiter. ¿Sí? Y luego entre estos mismos empezamos a tener una relación que va en trígono, si lo vemos, la línea azul hasta Plutón y al mismo tiempo otra línea azul para acá. Entonces fíjense que ahí empezamos a tener una especie de cajón, empezamos a tener una especie de movimiento, ¿no? Empezamos a tener una cesta. Aquí ya se nos forma una figura, que de hecho si le damos la vuelta y si colocamos esto de una manera, voy a querer darle la vuelta a ver si esto se puede manejar en una línea un poquito más diferente. Voy a mover la rueda para que podamos tenerla un poquitico más, se entienda un poco mejor gráficamente lo que quiero plasmar. De esta manera vamos a poder tener más fácil los aspectos. Entonces, lo repito para que lo podamos tener acá. Voy a utilizar estas flechas de color rojo para analizar la energía entre Plutón, Neptuno, que a su vez Neptuno se relaciona con Marte y Urano, que a su vez Urano y Marte se relacionan con Júpiter. Teniendo en cuenta que estos dos planetas, Plutón y Júpiter, ya tienen una relación ahí y al mismo tiempo se está formando un gran aspecto entre Plutón, que hace un trígono esto azul, y obviamente entre Neptuno, que también está haciendo un aspecto muy favorable en sentido trígono hacia Júpiter. Fíjense, aquí ya se puede ver un poco mejor, aquí ya se puede analizar más a fondo. ¿Mm? Y esta figura que estamos compartiendo, esta figura que se nos da acá, esto es lo que está formando la energía de Marte.
¿Cuáles son los protagonistas de este aspecto astrológico que yo comparto ahí en pantalla? Claro, los planetas transpersonales. Entonces, cuando los planetas transpersonales como lo son, de esta parte Plutón, de esta parte Neptuno, fíjense, y también tenemos de esta parte a Urano. Esos son los 3 planetas transpersonales que van a estar haciendo unos movimientos, o van a estar haciendo los grandes, son los que se encargan de orquestar este movimiento de, llamémosle, esto es como un trasplante. Yo lo veo muy de trasplantar, ¿no? Esta energía es muy plutónica, es muy neptuniana, es muy uraniana. Todos los seres humanos sabemos que hay unos grandes cambios, unos grandes acontecimientos, todos los, en este caso, seres humanos, independientemente de qué país seamos, de qué religión, de cuál sea nuestra filosofía de vida, coincidimos que efectivamente hay unos grandes cambios y grandes transformaciones en este año 2026. Casi que podemos decir que la esencia o la energía que fue de devastación o de final o de muerte la vivimos en el 2020, donde hubo una intención clara y concisa de reducir de una u otra manera los grados y la población. Ahora estos tránsitos lo que están ofreciendo es casi que la mirada o casi que el puente, ¿verdad? Que nosotros podemos conectar hacia la nueva era. Aquí es donde prácticamente se empiezan a formar aquellos conceptos de la nueva era. Plutón, Neptuno y Urano. Muy difícil, muy difícil de hace muchísimos años que estos planetas transpersonales se ubicaran de semejante tamaño, se ubicaran de semejante forma, ¿no? Bastante difícil y no es común, no es cotidiano que esto pase. Ahora, al tiempo que se está relacionando con energías muy cercanas, como por ejemplo la de Marte y ahora ayer que entra Júpiter en Leo. Ahora mismo no podemos ver cómo va el río y cómo va a quedar todo finalmente, porque hasta ahora estamos embebidos en ese movimiento. Hasta ahora estamos viviendo estas disciplinas, tanto a nivel económico, político, prácticamente esta bañera, esta cesta, esta figura geométrica que acabo de señalar ahí con las flechas rojas, azules y la flecha negra, es casi que el cajón de lo que se va a estar desarrollando no solamente en estos próximos 6 meses para terminar 2026, sino que también lo vamos a estar viviendo todo el 2027. O sea que no es un tema únicamente de este mes, no es un tema del mes de julio, no es que todo vaya a pasar en el mes de julio, tampoco están allá, eh, que todo tenga que darse ahorita mismo, no. Hasta ahora este es como el título de la obra. Hasta ahora es el título de la obra. No es negativo, es supremamente positivo, muy favorable, muy exquisito, muy necesario. Yo quisiera hacer una voz, aprovechando que Marte está en Géminis, y una voz que de manera uraniana se expanda este video, se expandan estas palabras y seamos nosotros precursores y seamos nosotros de una u otra forma una réplica como un voz a voz, pasemos ese voz a voz y tal vez quizás a través de ese micrófono logramos poder expandir con un parlante uraniano. Aparece el parlante, de hecho, cuando aparecen los parlantes tiene que ver mucho con Urano, como un parlante, como un gran parlante de decir, es un excelente momento. Qué bendición que todos nosotros los seres humanos que estamos ahora y que nos gusta la astrología y que de una u otra manera utilizamos los aspectos y la lectura o el compás que nos va mostrando el universo, podamos trabajarlo y sentirlo y vivirlo de esta manera. Estamos viviendo, queridos amigos, una gran transformación planetaria a nivel humano en estos 6 meses 2026 y todo el 2027, que nos va a terminar de cambiar la perspectiva de lo que nosotros conocemos como vida, como seguridad, como forma de pensar. Es increíble cómo al poder traducir estos símbolos o traducir estos movimientos o estas alineaciones planetarias, pues también seamos como muy coherentes que ahora la vida nos invita a algo totalmente distinto, ¿no? Totalmente nuevo. Como incluso cosas típico de Plutón, cuando está haciendo un trígono tan fluido con Mercurio, cuando está haciendo un aspecto tan fluido con Marte y con Urano en signos de aire,
¿Cómo va a cambiar tanto la forma de pensar? Cómo incluso grandes verdades que en su momento fueron murallas que nos ayudaron a formar la psique humana, pues ahora está derrumbándose y está migrando hacia otro tipo de mentalidad que nos permita ser más viajeros en el tiempo y ser un poco más libres de la propia presión que nosotros hemos venido generando, incluso a través de la conciencia. También es un aspecto que abre un espacio para la libertad, ¿no? Y hasta donde nosotros creemos que estamos siendo dirigidos por una mano grande o dirigidos por una matrix o por un domo. ¿Y qué tal si el domo existe única y exclusivamente en mi manera de pensar? Fíjense ustedes, cuántas veces un simple pensamiento logra limitar tanto a una persona o un simple pensamiento logra ser un gran detonante de una cantidad de emociones que nosotros tenemos. Se necesita un solo pensamiento para que se inicie una guerra, una sola palabra de alguien que dé la autoridad o alguien que autorice y diga empiece ya o sí, hágalo. Se necesita una sola palabra, un solo pensamiento, un solo grito que también se relaciona mucho con Marte-Urano, para que esto empiece a tener mucha más fuerza. Entonces, visto desde ahí, nos convoca a, por lo menos, a que cada uno miremos nuestra carta natal. Claro, genial que podamos mirar y en nuestra carta natal, sobre todo, colocar el foco principal entre el aspecto más sonado, porque esto está muy bonito, pero el aspecto más sonado que vamos a vivir este sábado es esto que estamos enredando, que estoy encerrando aquí, esta energía que tenemos, y esto no es otra cosa más que Marte y Urano en conjunción. Marte y Urano. Esta es la conjunción, ¿no? ¿Dónde hay que verlo? Donde tengamos esa zona de Géminis. Donde tengamos esa línea de Géminis, ahí nos va a quedar mucho más fácil conectar con esto. Bueno, aprovecho para leerlos por aquí, sus mensajes. Cambios, cambios, cambios. Son planetas lentos, no está en un club, exacto, son planetas que se mueven lentos, por eso mismo como Urano, Neptuno, Plutón van a durar tantos años, pues nos van marcando casi que todo lo corrido de este año, solo que este es como el mes de arrancar, ¿no? Este es como el mes del abrebocas, este es como el mes de empezar. Yo creo que de pleno, donde ya vamos a estar viviendo mucho más estas energías, va a ser el 2027, ¿no? Una conjunción canasta, exacto, una conjunción canasta también. Sacudida, me gusta esa que dices tú, sacudida. Golpe de realidad, me encanta ese golpe de realidad. Estos días hubo caos en mi vida, pero a la vez me voy despegando de personas que me cansan. Exacto. Si uno siente ganas de soltar algo, pero también se siente mucha duda. Es típico, ¿no? Típico también de estos aspectos. Hacen asustar, ¿qué pasará? No, no, fíjense que no es un aspecto por ahí, no es un aspecto que genere un punto de susto, no es un aspecto de qué pasará. Eso ya lo pasamos, que fue en el 2020, ahí, ahí sí habían aspectos fuertes. Yo me acuerdo que en el 2020, allí sí que teníamos, cuando yo miraba así la carta del 2020, sobre todo en el 2000, calculen ustedes un añito antes, 2019. Yo miraba los tránsitos del 2019, 2018, 19 para el 2020, yo decía, Dios santo, esos sí que eran aspectos complejos. Esa carta que tuvimos en el 2020, esa sí que era una carta bien difícil. Por donde tú miraras a Plutón en Capricornio, estaba, calculen, Plutón estaba en Capricornio, estaba Saturno en Capricornio, era la época de Saturno Capricornio, próximo a que ingresara Marte en Capricornio, y luego pasó Mercurio en Capricornio, y me acuerdo que fue la época también donde tuvimos a Júpiter en Capricornio. Cuando Júpiter en Capricornio entró en el 2000, en el 2020, claro, teníamos una conjunción, calculen ustedes.
Plutón, Saturno, Marte y le da por entrar a Júpiter, porque en el 2020 tuvimos a Júpiter en Capricornio, que fue lo que expandió. En ese momento sí el micrófono me quedaba corto. En ese momento, 2019, 2020, cuando miraba esos aspectos planetarios, ahí sí que era para los que manejábamos y los que sabíamos de astrología, sabíamos que la cosa no era fácil. Sabíamos que eso no iba a ser bombos y platillos, que eso no era una fiesta, que no la íbamos a pasar tan bien. Se sabía que no la íbamos a pasar bueno. Lo que pasa es que de este lado, pues hay que cuidar mucho también lo que uno dice. De por sí el tipo de astrología que yo manejo es una astrología de la profesión, que es la psicología. Entonces me encargo más de formar, ustedes saben, muchos de ustedes estudian conmigo astrología. Entonces el tipo de astrología que yo manejo no es una astrología incendiaria, no es una astrología predictiva de que si te casas, de que si no te casas. La astrología no es para eso. Yo no sé por qué todavía hay gente necia que quiere utilizar la astrología para que si va a ganar el uno, que si va a ganar el otro. Mire cómo solos se matan, mire cómo solos, ahí sí como dice el cuento, mueren, el pez muere por la boca. Mira cómo salen a decir una cantidad de sandeces que después ellos mismos quedan en entredichos y ni se sabe si son astrólogos, psicólogos, políticos o qué son. Entonces, la astrología no es para eso, la astrología no es para adivinar que si va a ganar el uno, que si le va a llegar al otro, no. Hay que utilizarla como lo que es, una herramienta netamente psicológica donde debemos utilizar estos tránsitos a favor y aprender a leer cuál es el lenguaje y cómo nosotros también vamos a interpretar esto. No es tanto de los planetas que me traen y los planetas que van a hacer conmigo, sino es intercambiar el observador. Yo qué voy a hacer con estos tránsitos, yo cómo me voy a mover con esto que está pasando, yo qué decisiones voy a tomar en mi vida. Eso es distinto a que yo me siente a ver qué va a pasar con los planetas. Si yo me siento en la sala y a ver qué me trae Marte y yo sentado en la sala, a ver qué me trae Urano y yo sigo sentado en la sala, a ver qué me trae Plutón y yo sigo sentado en la sala, pues ahí pasa todo. Los planetas siguen moviéndose en su órbita, el mundo sigue siendo mundo y yo sigo ahí sentado en la sala. O sea, no va a venir Marte por la puerta a decirme, mire, esto está para usted. No va a venir Plutón a decirme, mire, esta pareja, mire lo otro. No, esto nos debe servir como el Waze, tal cual como el Waze. Y exactamente igualitico. Como cuando tú vas a manejar y colocas el Waze. Sí, tú colocas el Waze, colocas la dirección y ahí te marca la ruta. ¿Y que el carro se maneja solo? Pues no, tú tienes que meter primera, tienes que saber manejar, tienes que conducir y en ese conducir probablemente aparezca algo en el camino que no sabías, un Urano, y eso te lleve a desviar o a lo mejor alguien se accidente y entonces eso hace que el tiempo de trayecto sea un poco más largo. Eso sí es la astrología, por eso es algo vivo, es algo que ya está contando el tema, ¿no? Es por un lado, digamos que tiene, pero a contestar a la pregunta que ustedes dicen, sí, en esta época 2020 sí que teníamos un panorama bien difícil. Ahora no, ahora esto es una maravilla, esto es una delicia. Claro, qué rico tener a Plutón en Acuario, haciendo trígono con Urano y Marte en Géminis. Esto es una delicia. Claro, las cosas fluyen más, es más rápido, es más fácil. Hoy en día hay mucha información, hoy en día tenemos muchas cosas a la mano que podemos utilizar. Hoy en día hay mucha mayor conciencia, claro. Si vemos la conciencia que hay hoy en día a la que había hace 20, 30, 50 años atrás, pues claro, empezando que estos temas eran de pocos. Hace 30 años yo no podría estar haciendo este live. Hace 20 años yo no podría estar haciendo este live. No había manera de cómo transmitir esta información hace 30 años atrás. Luego entonces en este momento lo podemos hacer. Y si miramos el compás de la astrología, pues eso ha sido evolución, eso ha sido tecnología, eso ha sido rapidez, eso ha sido inmediatez. Por eso prácticamente no estamos construyendo el hombre del hoy, estamos también construyendo y estamos dándole forma al hombre del futuro. ¿Sí? A quiénes y cómo nos vamos a desarrollar de manera futura. Obviamente eso cambia todo, la manera de comer, cambia la conciencia, la manera de pensar, cambia una cantidad de cosas en nuestra vida. Empieza a relacionarse en nuestra psique muy distinto. Sí, sí que eso es cierto, ¿no? Urano conjunción Marte, dice por aquí Pamela. ¿Tiene que ver con el terremoto? Ya lo hablamos.
Astrología es un mapa mágico, me encanta eso. Soy ascendente a Acuario y me encanta, pues imagínate. Maestro, el dispositor de Marte es Urano y están en Trígono y tengo a Saturno 3 en Géminis. Muy bonito eso. Claramente, como todo en la vida, a cierto grupo de personas, a cierta población, esto que estamos hablando va a ser un torpedo que los va a disparar. Ah, que esto es un disparo, sí, es un disparo, pero hay que leerlo como lo que es, un disparo y algo que me dispara en la vida. A nivel profesional, esto puede ser un gran disparo, a nivel empresarial, esto es un gran disparo, a nivel amoroso, a nivel personal, es un gran disparo, que vamos a tener este mes de julio un gran disparo en nuestra vida de manera personal, sí, que podemos analizarlo y podemos verlo y podemos también ser dueños de ese gran disparo en cierta parte, sí. ¿Por qué? Porque Marte también es un planeta que nos permite tomar acción propia. De hecho, Marte, ese Marte que tenemos ahí encerrado en conjunción con Urano, es el planeta personal. Entonces, cuando un planeta personal hace una conjunción con un planeta transpersonal, el personal cobra mayor impacto acerca de sus características o acerca de su proyección individual. Si Marte es el planeta de la fuerza, de la acción, del dinamismo, de poderlo hacer, conquistar y lograr, al mismo momento que entra en una conjunción que se amalgama, es como si Marte se volviera más poderoso, por así decirlo, más poderoso de lo normal, como si tuviera una fuerza adicional, ¿no? Como el que va al gimnasio a levantar pesas, pero no es natural, sino que se inyecta testosterona o se inyecta otro tipo de sustancias y obviamente pues va a tener mayor capacidad de fuerza, mayor capacidad de levante, mayor capacidad de aguante frente al natural. Entonces Marte aquí como que se actualiza, ¿no? Se vuelve un Marte más uraniano, se vuelve un Marte más condicionado a golpe de fuerza, de mayor capacidad. Y si a eso le sumamos que está trabajando en un aspecto demasiado fluido con su otro amigo, que es Plutón, recuerden que Marte y Plutón son dos energías muy eh, dos energías que coagulan. Marte y Plutón son dos energías que se encargan de procesar incluso una gran cantidad de sustancias químicas en nuestro cuerpo. Entonces, cuando Marte está recibiendo estas influencias tanto de Urano como de Plutón, pues tiene mayor combustible, tiene mayor energía para poder desempeñar algo. Esto es una gran capacidad, digamos que astrológicamente, aterrizándolo en la carta individual de una persona, ¡puf! Es una gran adrenalina. El punto es, ¿dónde está la adrenalina de cada uno de ustedes? ¿Dónde se va a vivir esta adrenalina, no? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese tema? ¿Dónde está esa gran adrenalina que cada uno de ustedes va a vivir? Sí, es muy bonito esto. Coincido con todos los que están mencionando del aspecto de lo que nosotros podemos hacer, de lo que nosotros podemos relacionar. Entonces, vamos a relacionar. A ver, vamos a relacionarlo por aquí. Vamos a mirar este tema. Bueno, a ver qué se nos da, qué tenemos por acá. A ver qué tenemos por aquí. Bueno, leo las preguntas que ustedes tienen. Qué locura. Dicen por aquí. Este caso, hola Javier, esta conjunción es el mismo día de mi cumpleaños. Imagínate, pues feliz cumpleaños, calcula, calcula esa energía. Hola Javier, siempre escuchándote, gracias, un abrazo. Bueno, pues algo así es lo que vamos a tener con este fin de semana, ¿no? Este fin de semana que nos lleva a estas energías. Dice por aquí, Verónica, gracias por tanto que nos brinda. En este caso, mi revolución solar, ¿qué día es esta conjunción?
Gracias, Javier, dice por acá, por tanto que nos brindas. Tanto Urano, Neptuno y Ceres retrógrados. Mira, este también es importante, este Ceres, ¿de qué está haciendo? ¿Y cómo sabemos en qué aspecto se va a vivir en nuestra vida este disparo de conciencia? Bueno, pues lo mejor para vivirlo, lo mejor para saberlo, en este caso sí hay que tener una consulta, obviamente hay que mirar, en este caso en una consulta personal, hay que mirar una consulta personalizada y ver y aterrizarlo. Sí, ya para saber, una manera de guiarse es buscar dónde está Géminis. Una manera de guiarnos es buscar dónde están estos grados de Géminis y poderlo conectar en ese punto. Esa es una forma de vivirlo. Pero siempre recomiendo que podamos hacerlo a través de una consulta para que podamos aterrizar un poco más el tema de mirar otros aspectos de la carta. Pero sí que se puede. Yo como Géminis ya me explotó la mente, un despertar tremendo. Exactamente, exactamente, también va por ahí. Gracias, Javier, un abrazote para ustedes también. Bien, entonces de esta línea vamos a mirar eh, cómo se analiza, en este caso, podemos verlo. ¿Cuáles son los signos que más se benefician? Claro, pues obviamente yo siento que muchos los signos de elemento aire, en este caso Géminis, Acuario, Libra, son los signos que están más llamados. Géminis, claramente, que son como los protagonistas de la antorcha. Libra, Géminis es como el encargado de llevar esa antorcha, pues ahí está Marte, ¿no? De una parte Géminis, Acuario, Acuario que está por acá. eh, Uno de los grandes responsables, la energía Géminis, calculen ustedes. Yo creo que Géminis en este caso, Géminis cobra un tinte un poquitico más espeso, ¿no? Ascendentes en Géminis, soles en Géminis, lunas en Géminis, creo que aquí empieza a mostrarse bastante, ¿no? Esta relación geminiana. Bueno. Hola Javier, saludos. Hola Javier, esa conjunción se da el mismo día, ya lo hemos mirado. En Venezuela se mostró la capacidad que tenemos de manifestar la fuerza humana para que aparezca comida, máquinas, gente ayudando. Calculen ustedes, algo pasó. Me siento electrificada, Sol, Luna, Mercurio en Géminis. Claro, tiene mucho que ver con esa energía también de manifestación. De hecho, esa es una palabra porque es la acción, el pensamiento y la capacidad de darle polaridad, de aterrizar los conceptos mercuriales o los conceptos netamente mentales, ¿no? A una velocidad muy rápida. Francisca dice, tengo conjunción Mercurio-Urano en casa 11. Mercurio, Urano, casa 11. Francisca es un torpedo. Cuando Mercurio y Urano están en conjunción, sobre todo en la casa 11, demasiado, demasiado, una mente demasiado open mind. Muy bonito, obviamente. Esto es un aspecto muy agradable porque es demasiado open mind. Esto ayuda muchísimo al desarrollo de la comprensión, a los entendimientos. Esto ayuda bastante. Son aspectos que ayudan mucho. Dice por acá Mariana en TikTok, yo tengo Sol, Mercurio en la casa 10. Júpiter y Lili dice, hola, ¿cómo recién ingreso? Bueno, ah, Géminis, casa 5, mira, gracias por existir. Gracias, gracias por esas, mira, por esos mensajes tan bonitos. Tengo Urano y Neptuno en Capricornio, casa 8. Bueno, por ahí va el aspecto, por ahí va el tema. La guía, siempre Géminis, buscarla. Francisca es una de las mías, sí, Francisca sale con unos apuntes, Francisca sale con unos temas muy profundos. Mira, ahí ya acabo de decir que es que tiene a Urano y tiene a Mercurio en la casa 11. Entonces son personas que conectan muy fácil con la energía que está por ahí flotante, con la energía uraniana, con la energía eléctrica. Van conectando por ahí con mucha facilidad. El cambio no es un evento, es una sucesión de pequeñas decisiones cotidianas que van rompiendo con lo que solíamos ser y van revelando lo que realmente somos.
Mira, también. Hola Javier, yo tengo Marte conjunción Urano en la casa 12 de mi carta y casi en oposición a ese Marte Urano en casa 6. Con harto con qué entretenerse, yo creo que harto, hartísimo con qué entretenerse en ese aspecto astrológico. Sol, Géminis, saludos desde Argentina. Javier, un abrazo para ustedes, ascendentes. Bueno, aquí tenemos más, menos, menos, más, una línea, un vistazo de por dónde se va a estar mostrando, de por dónde se conecta este aspecto. Eh, Vivirlo con la mejor acción. Vayan ustedes también mirando en sus cartas, vayan ustedes también analizando un poco más a fondo su carta natal y de acuerdo a eso también van como actualizando y mirando dónde la vida les va a pedir como esos movimientos más de fuerza, más de engranaje. Pues un abrazo para todos ustedes. Gracias por su tiempo. Feliz mañana. Pásenla rico. Nos hablamos durante el día posiblemente, que como hay tantas actividades y hay tantos aspectos en simultáneo, yo creo que hay mucho de dónde hacer. Posiblemente hagamos también algo que llame mucho la atención con Júpiter. Veo que a ustedes les interesa mucho Júpiter en Leo, qué está haciendo y qué está moviéndose y también cómo lo podemos llevar un poquitico más a fondo. Y pues de esa manera lo vamos a estar marcando. Cuídense mucho, excelente lunes, bienvenido el mes de julio, excelente miércoles. Se me cruzó Mercurio retrógrado. Excelente miércoles, excelente mes de julio. Démosle la bienvenida con la mejor de las actitudes y mirar por dónde se va a manifestar este famoso Uranazo, a ver Marte por dónde empuja a Urano. Cuídense mucho, un abracito, nos estamos viendo en el transcurso del día, del mes.